del derecho, es soberano, porque de las entidades que más generan problemas a los ciudadanos es el Estado, precisamente. Y eso ha sido en todas las épocas, no fue solo en esas etapas históricas. Y el derecho establecido en la ley por el Estado y su obediencia, pues no depende de un fundamento trascendente o intemporal, sino de que va a depender de su positividad. Es decir, de que ya esté escrito, de que sea impuesto y de que se obedezca, ¿verdad? Es decir, de un derecho establecido por el Estado por medio de el soberano. Y es ahí cuando yo les hablo de que es puesto por el soberano o impuesto por el soberano, entonces surge el poder, el concepto de soberanía como poder absoluto, que implica que el Estado está por encima del derecho, que no tiene límite en el ejercicio de su poder y que carece de instancias superiores que lo legitimen. Sí, porque más arriba del Estado, ¿qué poder podría ser? Entonces, antes de la aparición del Estado moderno, por ejemplo, en cuanto a la función judicial, el juez mantenía libertad en la elección de la norma por aplicar. O sea, el juez definitivamente decidía qué normas se iba a aplicar en cualquier proceso, cualquier juicio, cualquier condena. En cambio, después del Estado moderno, eso, como ustedes saben, ya no es posible, porque se está marcando ya una nueva situación. Ya no es tan fácil que sea el juez el que elija solo la norma. Pero esa nueva situación que se está marcando en aquel momento no es precisamente eso, sino es porque en cierta medida le daban mayor poder al legislador, o sea, que el que elaboraba la norma. Y eso se conoce como la escuela de la exégesis. Entonces, el Estado moderno hace del juez un órgano del Estado, subordinado al poder legislativo y a la ley. Imagínense ustedes que fue después de la Edad Media y estamos un poco en esa etapa todavía, porque si ustedes ven el Estado guatemalteco, pues no hay mucha diferencia. Dice, el Estado moderno hace del juez un órgano del Estado subordinado al poder legislativo y a la ley. Y ese es el papel del juez en el Estado moderno. Planteados esos antecedentes, podemos empezar a trabajar propiamente el tema de la validez de la norma jurídica. El filósofo Norberto Bobbio señala 3 problemas. Primero, para estudiar la validez de la norma, él señala 3 problemas. En primer lugar, el de su justicia, que es un problema deontológico, porque la justicia se refiere a todo el comportamiento correcto, o sea, a lo que debe ser. Deontología es el deber. Ese sería uno de los problemas, el de su justicia, o sea, el problema deontológico. Luego, el de la eficacia, que sería un problema fenomenológico, que ya son los hechos propiamente. Y el problema de la validez, que pues será nuestro objeto de estudio hoy por la tarde, que es el problema ontológico. Eso en primer lugar. Norberto Bobbio, pues es un famoso filósofo que ustedes ya lo han oído mencionar de mi parte. Es un filósofo de la posmodernidad.
Y entonces él señala esos tres problemas, repitiendo: el de su justicia, un problema deontológico; el de la eficacia, que es un problema fenomenológico; y el problema de la validez, problema ontológico. Si estoy explicando muy rápidamente, ustedes me indican. Yo con mucho gusto repito, o bien pauso un poco más. Entonces, para Norberto Bobbio, solo existe una validez. Lo que existe para él es la validez jurídica o formal. El problema de la justicia o la eficacia de una norma, dice él, no guarda relación con el problema de la validez jurídica. O sea, que entre esas tres opciones que les mencioné, para Norberto Bobbio solo existe verdaderamente la validez jurídica o formal. Bueno, voy a dar espacio hasta las 6 de la tarde. Después de las 6 ya no voy a dar ingreso porque mucha interrupción. Entonces, para Norberto Bobbio solo existe esa. De las tres que les mencioné, él solo se asienta en la validez jurídica o formal. Y dice, pues, que el problema de la justicia o la eficacia de una norma no guarda relación con el problema de la validez jurídica. Un momento, solo voy a ingresar a otros alumnos. Bueno. Pero sí están viendo la presentación, ¿verdad? ¿La ven ahí? Sí, licenciada, ¿sí se ve? Ah, muy bien, muchas gracias, jóvenes. Entonces, voy a repetir para quienes no escucharon porque acaban de ingresar. Entonces, Norberto Bobbio dice que en cuanto al concepto de validez de una norma, nos encontramos ante tres problemas. En primer lugar, el de su justicia, que sería un problema deontológico. El segundo, que es el de su eficacia, que sería un problema fenomenológico. Es decir, este problema se ubica en la aplicación, en la praxis, en los hechos propiamente. Y el problema de la validez, que sería un problema ontológico, o sea, del ser del derecho propiamente. Y en un principio, para Bobbio, pues claramente solo existe una validez, dice. No esas tres, la validez jurídica o formal. El problema de la justicia o la eficacia de una norma no guarda relación con el problema de la validez jurídica. Y se acuerdan del otro autor, J.C. Nino, que dice que él ha sugerido varias formas de interpretar o de usar el concepto de validez. ¿Qué pasó? Se salieron un montón. Bueno. En un primer sentido, pues la validez puede significar que una norma o un sistema jurídico existen. Validez como existencia, ¿verdad? Entre paréntesis. O sea, el J.C. Nino dice que la validez puede significar que una norma o un sistema jurídico existen y esa existencia le da validez. En un segundo sentido, el concepto puede servir también para concluir que existe una obligación moral de obediencia, porque lo que se declara prohibido, permitido u obligatorio, efectivamente así lo es. Y esta sería la validez como fuerza vinculante, dice Nino. Ya no se me cayó y ya andar en la calle. Jóvenes, ¿alguien tiene
Activo su micrófono. Marvin, por favor. Lo siento. No hay problema. No hay problema. Bueno, lo que pasa es que yo pierdo la concentración. Entonces, en un primer sentido, dice Nino, la validez puede significar que una norma o un sistema jurídico existen. O sea, ahí se toma la validez como existencia o la existencia como validez. En un segundo sentido, el concepto puede servir también para concluir que existe una obligación moral de obediencia, porque lo que se declara prohibido, permitido u obligatorio, efectivamente así lo es. Y ahí estamos ante la validez como fuerza vinculante. Y también puede utilizarse para sostener que una norma pertenece a un cierto sistema jurídico. Y es ahí estamos refiriéndonos a la validez como pertenencia a un sistema jurídico, ¿verdad? Sí, pues sí. Bueno. Y finalmente, cuando se usa el concepto de validez, puede significar también que una norma o un sistema jurídico tienen vigencia o eficacia. Depende del autor. Cuando nosotros estábamos viendo lo que era lógica, no sé si se recuerdan, la lógica jurídica decía que no importaba la verdad o no del planteamiento, lo que importaba era su validez. Y es precisamente en cuanto a eso, utilizando la lógica que estamos desarrollando el punto, esta tercera unidad, iniciando con el concepto de validez del derecho. Bueno, vamos a ver cómo se considera el concepto de validez según el justnaturalismo y el positivismo jurídico a continuación. Vamos a empezar con el concepto de validez en el justnaturalismo. Y tenemos que se divide en teológico y laico o racional. El primero, el teológico, sostiene que el derecho natural o justo se origina en la naturaleza del hombre, como hijo de Dios, así entre comillas. Y el segundo sustituye la idea del creador por el carácter racional del ser humano. El segundo menciona que el derecho es válido porque resulta de la naturaleza del hombre como ser racional. Y eso ya lo vimos en la unidad pasada, cuando se van desechando las ideas del poder divino y se procede a darle privilegio a la razón del individuo, o sea, al conocimiento racional. Al conocimiento racional. Y entonces, de acuerdo con el justnaturalismo, como ya se dijo en clases anteriores, se divide en teológico y laico o racional. Son momentos históricos. El primero es el teológico, el segundo viene a ser el laico o racional. Sí. La contradicción entre las reglas creadas por el hombre y la naturaleza aparece en el pensamiento de los sofistas, bajo la oposición entre la psiquis, o sea, que entre la physis, perdón, que en latín se dice aquello que por naturaleza permanece invariable, y aquello que surge como consecuencia de la convención o acuerdo o por voluntad de poder y se manifiesta en el hábito, se manifiesta en la costumbre o en la ley. Y esta contraposición estará presente en el pensamiento griego también, como puede observarse en la tragedia de Antígona. Este es un ejemplo, jóvenes. Y este ejemplo es muy interesante. Lástima que están ingresando tantos alumnos
fuera de las 6. Bueno, después de las 6:30. Entonces dice, la contradicción entre las reglas creadas por el hombre y la naturaleza aparecen en el pensamiento de los sofistas. Entre lo que es invariable y aquello que surge como consecuencia de una convención o de un acuerdo, o por la voluntad del poder y que se manifiesta en el hábito, la costumbre o la ley. Y esta contraposición estará presente en el pensamiento griego. Y aquí hay un ejemplo que es la tragedia de Antígona. No sé si ustedes habían escuchado de esto. Esta tragedia antigua, ¿sí? Es que estoy interrumpiendo mucho porque están ingresando cada segundo. No hemos escuchado esa tragedia. No. A ver si se las puedo contar porque el problema es de que ingresan cada segundo, fíjense. Entonces hay que darles ingreso. Sí, muy bien. Miren, en esa tragedia es en donde aparecen claramente contrapuestas las leyes del Estado y las leyes eternas de la naturaleza. Por ejemplo, lo que pasa es de que en el caso de Antígona, ella ve que su hermano va a ser condenado por el rey, porque dice que ha quebrantado la ley. Y entonces, a la vez que el rey defiende aspectos naturales, divinos, como es el derecho natural, como es el derecho a la vida, al mismo tiempo cuando él condena al hermano de Antígona, entonces lo condena a muerte, casi sin un proceso, por haber quebrantado la ley del rey. Y el problema es de que entonces Antígona le reclama al rey y le dice: tú eres un hombre piadoso y siempre nos has explicado, siempre nos has dicho que la justicia está ante todo y por todo. Y si tú vas a condenar a mi hermano sin un juicio y a una condena tan perversa, pues entonces no podemos creer en nada de lo que nos has dicho, ¿verdad? Porque lo que pasa es de que el rey lo va a condenar casi sin proceso legal, ¿verdad? Sin un juicio. Pero además de eso, lo va a condenar a que lo arrastren vivo, que lo lleven arrastrado por una carreta, ¿verdad? Jalada por caballos. Y entonces eso implica que él se va a despedazar, ¿verdad? Va a despedazar su piel y todo. Y es una forma muy cruel de morir. Y Antígona le reclama eso, que si él siempre ha mantenido una posición piadosa de justicia, de decoro, ¿por qué en este caso va a hacer esto? Y entonces las leyes divinas le ordenan a él que haga otra, que es decir, que no lo condene a ese tipo de muerte, ¿verdad? Y esa es la tragedia de Antígona de Sófocles, ¿verdad? En donde aparecen claramente contrapuestas las leyes del Estado y las leyes de la naturaleza, que las leyes de la naturaleza son eternas. O por ejemplo en Platón, en la que aparece la idea de arquetipos trascendentales que existen en un mundo suprasensible más allá del tiempo y se vuelve obligatorio. Resalta, sin embargo, que en general por aquella época, a diferencia de lo que pues ocurrirá después, ¿verdad? Posteriormente, no se consideraba la justicia natural como una pauta de valor superior a las pautas creadas por los hombres, en virtud de su voluntad o convención. Por el contrario, sí existía contradicción entre lo justo natural, y ahí es donde se menciona lo justo natural y lo justo legal, perdón.
Entonces sí existía contradicción entre lo justo natural y lo justo legal. Y entonces, ¿qué iba a aplicar el rey en la tragedia de Antígona? Lo justo natural, lo justo legal. Pero lo justo legal se inspira de lo justo natural. Y es por eso que a la fecha, en todas nuestras leyes, pues lo justo natural está en los principios generales de la ley. Y a veces los jueces pueden resolver, de acuerdo con la corriente del neoconstitucionalismo, que la vamos a ver después. Los jueces a veces, si no encuentran una norma estrictamente aplicable, pues tienen que resolver con base en los principios generales del derecho, ¿verdad? Que es donde se encuentra la ley natural, es decir, en donde se encuentra el justnaturalismo. Vamos a ver entonces. Entonces, ahí en el juicio de Antígona, la tragedia de Antígona, porque no es ella propiamente, sino que es el hermano el que va a sufrir la condena, sí existía contradicción entre lo justo natural y lo justo legal. Y lo justo legal prevalecía sobre lo justo natural, exigiéndose obediencia y validez al derecho convencional, o sea, lo que estaba en las convenciones, en las leyes, ¿verdad? En los acuerdos, al derecho o particular frente al derecho común o derecho por naturaleza, ¿verdad? Entonces, el problema de que exista arbitrariedad en el derecho es porque el derecho es creado por los hombres, lo justo legal, esa justicia es creada por los hombres, no es la que heredamos de la naturaleza, pues, de nuestra intuición, de aquel derecho que no está escrito, pero que todos sabemos y llevamos en nuestro ser la idea de lo que es justo. Bien. Ya me quedé por donde vamos aquí en la filmilla. Entonces, esa es un poco la contradicción entre la ley natural invariable y la ley creada por la voluntad del poder, costumbre o ley. Hoy tengo muchos alumnos jóvenes. Tengo 106, según yo son solo 77 de la sección A, no, esta es la sección A. Bien. Somos la G, dicta. ¿Cómo? Decía la sección Somos la G. Aquí somos más de 200, Lick. Es la G, ¿verdad? Sí, somos más de 200. Sí, pues, perdón. Yo que pensé que le estaba dando clase a la sección H. Licenciada, disculpe. Y ¿Sí? al fin, ¿cómo resolvió el rey con la tragedia de Antígona? Es que me quedé con duda. Pues al final le dio la razón a Antígona. O sea que lo perdonó, ya no mató al hermano. Le dio otra condena, me parece, sí. Eso fue en Atenas, ¿vale? En Atenas, sí. Los invito a que investiguen la tragedia de Antígona, ¿verdad? Por supuesto que son libros grandísimos, ¿verdad? Porque ahí se va mucha redacción y mucha incidencia y mucha variable y todo. Mucho diálogo también, ¿verdad? Pero esa tragedia antigua de Sófocles es una obra maravillosa, ¿verdad? Y entonces el asunto es el choque o la contradicción en el derecho, en la justicia natural, en contraposición con la justicia de los hombres, ¿verdad? Y por eso es que a veces el derecho no tiene nada que ver con la justicia, como la concebimos, porque es creada, es sesgada, y no tiene nada o digamos, el derecho es arbitrario. La justicia va por un lado y el derecho va por otro. Sí. Pero me agrada que estén atentos. Entonces, el asunto es de que ahí se impone la costumbre, ¿verdad? La ley de la polis frente a una justicia natural. Y aquí hay otro paréntesis que podemos hacer, ¿verdad? El comportamiento socrático frente a la propuesta de Gritón y su disposición a cumplir la sentencia a pesar de lo injusto
de la misma, una especie de obediencia absoluta a la ley. Y este es el otro caso, jóvenes, que es porque Sócrates fue condenado, dice que por corrupción de los jóvenes, pero era por enseñarles la verdad, ¿no? Y por criticar al gobierno, precisamente por criticar al rey. Entonces, Sócrates, como ustedes saben, es condenado, es procesado y condenado a tomar la cicuta. Y esa es otra sentencia. Entonces viene Critón, un colega de él, un amigo de él, y le dice: Sócrates, podemos escapar. Tenemos algunos amigos que te podemos sacar de la cárcel y el rey nunca se va a enterar de qué fue lo que pasó, ni dónde estás, y podemos ponerte a salvo, le dice. Pero Sócrates rechaza esa propuesta de Critón y le dice que le agradece mucho, pero que él está en la disposición de cumplir la sentencia a pesar de lo injusto de la misma. Y esta es una especie de, digamos, es un ejemplo de obediencia absoluta de la ley. O sea, él decía que aunque la ley fuera injusta, aunque la condena fuera injusta, él estaba dispuesto a cumplirla debido a que le había enseñado a sus discípulos de que debía de acatarse la ley, no importaba si esta era justa o injusta. Y entonces por eso él ya no acepta la propuesta de Critón de escapar, ¿verdad? Y se somete a la condena. No cambia la condena en ese caso. Entonces en aquel caso sí cambia, debido a los reclamos de Antígona. Pero lo que pasa es de que ahí hay un reclamo, ¿verdad? Un reclamo. En este caso ya es la obediencia absoluta a la ley. Son dos casos extremos, como ustedes pueden ver. Vamos a ver, contrario a lo que sucedía en la época clásica, en el mundo medieval el derecho natural se consideraba como un derecho superior frente al positivo y con fuerza vinculante sobre este. Hay dos teorías sobre la validez del derecho en el pensamiento medieval, ¿verdad?, que son fundamentales. La de San Agustín de Hipona, que la hemos mencionado mucho, y la de Santo Tomás. Precisamente en el examen no pregunté mucho sobre la segunda unidad, porque consideraba que la habíamos visto muy rápido, pero eventualmente en el segundo parcial sí voy a preguntar más de esa unidad. Entonces, Agustín de Hipona distingue tres tipos de leyes: la ley eterna, la ley natural y la ley positiva. Ahora bien, no se trata de tres leyes, sino de una sola que se despliega en tres momentos y objetos diferentes. La ley eterna es la razón ordenadora del cosmos, dice, al cual pertenece el mundo humano. Por tanto, la ley natural es la misma ley eterna en cuanto participa de ella. Y la ley eterna es la misma ley natural en tanto se aplica en el ámbito humano. Por su parte, la ley positiva, producto de la razón humana, debe concordar con las dos anteriores en la solución más concreta de los problemas de cada sociedad, atendiendo a sus particularidades. Vamos a ver dónde estaba, que me desconcentro. Bueno, se trata de una ley, no son tres leyes, ¿verdad? La ley eterna es la razón ordenadora del cosmos, al cual pertenece el mundo humano. Por tanto, la ley natural es la misma ley eterna en cuanto participa de ella, y la ley eterna es la misma ley natural en tanto se aplica en el ámbito de lo humano. Por su parte, la ley positiva, producto de la razón humana, debe concordar con las dos anteriores en la solución más concreta de los problemas de cada sociedad, atendiendo a sus particularidades. Esta última, para ser justa y legítima,
debe estar de acuerdo con la ley eterna. De ahí su lapidaria frase de que no es ley la que no es justa. Y eso quedó para la posteridad, imagínense ustedes, desde la Edad Media. Y por eso es de que el derecho no se puede hacer así, porque así, como a cada quien le venga en gana, o que los congresistas, los del Congreso estén aprobando leyes, solo así porque así, sino que tienen que verificar que haya justicia en esas leyes. Si no, ¿para qué sirve la ley? No nos sirve para nada. Se vuelve una ley no aplicable. Y a ver si no, ahora que aprobaron esta última ley de la familia, con eso de que prohibieron el aborto, pues es una cosa bastante injusta, ¿verdad? Porque el aborto se produce por muchas causas, ¿verdad? Padres que abusan de sus hijas, que justificarían pues el aborto, la práctica del aborto, o violaciones, ¿verdad? Violaciones y cuestiones de ese tipo. Claro que hay un tiempo prudencial para que un aborto se pueda autorizar o no se penalice, ¿verdad? Pero así, yo no la he leído, por cierto. No sé, tengo que leerla para hablar de eso. Entonces, desde ahí, se decía que la ley, para ser justa y legítima, debe estar de acuerdo con la ley eterna. De ahí su lapidaria frase de que no es ley la que no es justa. Y conceptos entre los cuales podemos hallar la justicia y el mundo sensible de los hombres regido por las leyes humanas imperfectas que constituyen meros simulacros de aquellas. Con Aristóteles pues aparece ya con total nitidez la distinción entre justicia convencional, creada por los hombres, o sea, es la justicia creada por los hombres, y la justicia natural, o sea, cuando ya se combinan el justnaturalismo con el justpositivismo, ¿verdad? Porque no es que se estudian como ramas diferentes del origen del derecho, pero no quiere decir que sean irreconciliables. Lo cierto es que al final hay una fusión, pues algo como una fusión en las leyes en las que nosotros vemos de que se admiten los valores del justnaturalismo, del derecho natural. Y son precisamente esos valores los que están plasmados en los principios generales de las leyes. Entonces el justnaturalismo está ahí. Y si un juez no encuentra una norma aplicable exactamente, pues resuelve conforme a los principios generales del derecho. Y ese es el kit de la cuestión de esa corriente que se llama el neoconstitucionalismo, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, con Aristóteles aparece con total nitidez la distinción entre justicia convencional, que es la creada por los hombres, y la justicia natural. Mientras esta última es lo que en todas partes tiene la misma fuerza y no depende de la aprobación o desaprobación del ser humano. La justicia legal o convencional es la que en un principio es indiferente, que sea de un modo u otro, pero que una vez constituida la ley deja de ser indiferente y se vuelve obligatoria. También en aquella época es notoria la diferencia a diferencia de lo que ocurrirá posteriormente, no se consideraba la justicia natural como una pauta de valor superior a las pautas creadas por los hombres en virtud de su voluntad o convención. Por el contrario, si existía contradicción entre lo justo natural y lo justo legal, pues prevalecía lo justo legal, ¿no? Eso último era lo que prevalecía sobre lo justo natural, exigiéndose obediencia y validez al derecho convencional o particular frente al derecho común o derecho por naturaleza. Y entonces, pues esos son más o menos los antecedentes de
de este análisis de buscar las razones para la validez de la norma, para obedecer al derecho. Bueno, sí. Porque Sócrates prefirió morir envenenado, aunque no fuera justo, pero era lo legal. Era lo legal, cabal, era lo legal. Y él decía que tenía que ser congruente con lo que le había enseñado a sus alumnos, pues, ¿verdad? Fue mucho sacrificio, verdaderamente, ¿verdad? Mucho sacrificio. Pero todo esto también tiene un carácter mitológico. Por eso era que cuando a él le decían, porque él es el fundador de la ética, ¿verdad? Y cuando le preguntaban a sus alumnos que si ellos eran éticos y consideraban que las autoridades y los gobernantes eran éticos, entonces, bueno, cuando le preguntaban cada discípulo si consideraba si Sócrates consideraba que ese discípulo, mire, le decían, maestro, ¿usted cree que yo soy ético? ¿Verdad? Entonces él les decía, conócete a ti mismo. Eso era lo que Sócrates les decía. Tú debes conocerte a ti mismo. Como quien dice, yo no sé cuántos de ustedes son éticos o no, o son personas morales. Eso se los dice su corazón, ¿verdad? Su corazón y su cabeza. Yo no estoy en la cabeza de ustedes. Son ustedes los que deben conocerse a sí mismos. Era lo que Sócrates contestaba. Y cuando le preguntaron, ¿usted cree que las autoridades están actuando bien? ¿Cree que están actuando con moralidad, con ética y todo? Y él decía, yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Aunque esta frase de yo solo sé que no sé nada, yo he visto que la aplican en muchas, muchas, muchas cosas, ¿verdad? Sean o no congruentes con lo que se está diciendo. Y por eso eran esas sus dos famosas frases, ¿verdad? Bien. Vamos. Licenciada, disculpe. Usted indicó dos teorías fundamentales, la de San Agustín de Hipona, que son la ley eterna, la ley natural y la positiva. Pero ya no logré anotar lo que indicó de Santo Tomás de Aquino. No sé si me no lo he dicho. No lo he dicho. No lo he dicho. Está bien por el sutil recordatorio. Sí. Sí, lo que pasa es de que tanto San Agustín de Hipona como Santo Tomás de Aquino pues sustentaron más o menos las mismas tesis, solo que Santo Tomás de Aquino pues lo hace más ampliamente que San Agustín, porque él cree en la ley absoluta eterna, pero también cree en la ley relativa de los hombres, ¿verdad? La ley absoluta de San Agustín la dejamos ahí, está bien, la tenemos presente, dijo Santo Tomás de Aquino, pero también hay que ver que esa justicia, esa ley eterna absoluta puede relativizarse, y ahí es donde él acepta que existe la creación de la justicia por medio del ser racional que es el hombre, y que no existe solamente por inspiración divina como lo creía San Agustín de Hipona, ¿verdad? Entonces, Santo Tomás de Aquino funda varias escuelas para enseñar todas estas leyes, pero relativiza un poco la ley eterna. Y es precisamente en ese momento en donde se hace esa diferencia entre lo justo natural y lo justo legal. Precisamente es en Santo Tomás de Aquino. Entonces, el principio de equidad fue uno de los primeros sacerdotes que en aquellos tiempos de monarquías y todo, creó o concibió el principio de la equidad. O sea, la equidad es un elemento para establecer si hay justicia o no hay justicia, ¿verdad?
Y por eso se creó aquel símbolo de la equidad, de la justicia, con dos balanzas y un fiel en el centro, para ver hacia dónde se inclinaba la balanza, si hacia la justicia o la injusticia, si hacia estos o hacia aquellos, ¿verdad? Sí. Entonces, no voy a hacer un relato de Santo Tomás de Aquino, todavía, porque si no, no pasamos de los antecedentes, ¿verdad? Vamos a continuar con otros antecedentes que ya fue más o menos después de la Edad Media. Y es precisamente lo que tienen ustedes en la filmina, que es el movimiento codificador y las grandes codificaciones ya a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Acuérdense que para entonces ya se había dado el protestantismo, porque en 1592 más o menos, ¿qué siglo era, jóvenes? Era el siglo XV, ¿verdad? Entonces, había adelantado el derecho bastante y surge el movimiento codificador. ¿Qué es codificar? Pues hacer los códigos de las leyes, ¿verdad? Separar las normas por temas específicos, y lo primero que surgió fue el derecho público y el derecho privado. Surgieron las grandes codificaciones a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y todo esto sirvió para ordenar el conjunto de pautas heterogéneas, o sea, había muchas pautas de todo tipo que venían a ser anacrónicas y contradictorias de la época, que regulaban las relaciones sociales y políticas, ¿verdad? Porque el derecho pues deriva de la esencia del hombre también, y es la suma de potestades y prerrogativas inherentes consustanciales al ser humano. Y el derecho natural o justo fundamenta el contenido del derecho, y la secularización del mundo y la aparición de la razón moderna justifica la idea de que los derechos y obligaciones naturales de los individuos surgen de la razón. O sea, ese es el paso evolutivo que se da en todo este tiempo. Y común a los defensores del derecho natural racional es el estudio y el análisis de la naturaleza humana, pero no la naturaleza real o histórica, sino una naturaleza elaborada por la razón, una naturaleza ahistórica e individual. Y a partir de ese análisis se formulan reglas de justicia universales que posteriormente van a servir de guía a la conducta humana. Obviamente, pues subsisten, no obstante, todos esos siglos. Sin embargo, entre ellos hay matices y hay diferencias que dependen de la forma como se configure esa naturaleza. El justnaturalismo racionalista pues compartirá con el justnaturalismo medieval la subordinación del derecho positivo al derecho de la razón y lo justo. Entonces, así es como van cambiando los paradigmas del derecho, ¿verdad? Pero algo que es muy importante y muy tajante es esto del movimiento codificador. ¿Para qué? Pues para ordenar todas esas ideas que se tenían sobre la ley eterna, sobre la ley relativa, sobre la Biblia, sobre la justicia y todo eso. Y no había mejor vehículo que hacer los códigos, ordenar las pautas, todas esas pautas tan diversas, tan heterogéneas, que solo pues atrasaban el movimiento codificador, porque había muchas contradicciones de la época, para regular tanto relaciones sociales como políticas, porque incluso había que separar las relaciones privadas propiamente de la familia, las relaciones sociales y las relaciones políticas, ya con relación ¿a qué? Al poder. Y para eso había que hacer una racionalización de los materiales normativos.
¿Y qué es esa racionalización? Pues la racionalización no es ni más ni menos que la creación de códigos como única fuente de validez del derecho. Y ahí es donde aparece precisamente el derecho público y el derecho privado. Se separan las normas morales de las normas propiamente jurídicas y se separa también el derecho internacional privado del derecho internacional propiamente, ¿verdad? Y les decía yo, pues, que el Estado, pues, como se va conformando, pues va ejerciendo un monopolio sobre la violencia. Y pues el Estado está por encima del derecho, es soberano. El concepto de soberanía como poder absoluto, pues implica que el Estado está en ejercicio de su poder encima del derecho y lo convierte en un ente único y autónomo que no tiene límite en el ejercicio de su poder y que y carece de instancias superiores que lo legitimen. Sobre el Estado o el monarca no había nada superior. Existía la iglesia antes, pero la iglesia se fue debilitando y luego cambian de lugar los estamentos porque el Estado sube y la iglesia baja en su poder. Luego entonces la iglesia está sujeta a lo que disponga el monarca y al Estado. Y este hecho pues va a afectar de manera significativa el papel del juez. ¿Por qué? Porque pues el juez en esa época en sus decisiones mantenía cierto margen de libertad en la elección de la norma por aplicar. Pero ya en la nueva situación eso no es posible. Y esto lo que hace es de que le quita decisión, discrecionalidad al juez y lo convierte en un órgano del Estado subordinado al poder legislativo y a la ley. Y eso se parece mucho a lo que estamos viviendo, ¿verdad, jóvenes? ¿Le encuentran ustedes algún parecido? ¿Verdad? Entonces, el movimiento codificador y las grandes codificaciones producidas a finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, empezaron a ordenar el conjunto de todas las disposiciones legales que habían en ese momento, ¿verdad? Y esto permitió la ordenación, el ordenamiento, crear los ordenamientos, los corpus juris, los ordenamientos jurídicos de cada sociedad. Y se ordenaron, se racionalizaron los materiales normativos a partir de un nuevo orden jerárquico de fuente y por otra parte la creación de reglas de derecho que van cimentando el naciente Estado liberal de derecho en oposición a una tradición jurídica conservadora y monárquica en otros lugares. Los codificadores concibieron el código como la única fuente de validez del derecho, pues a su juicio el derecho del código insuperable y completo contenía los preceptos jurídicos necesarios elaborados racionalmente por el legislador, lo que conduce a que no se aceptara otra fuente de derecho que no fuera la ley del código, ¿verdad? Y hasta la fecha así pues ha llegado la sociedad después de esa amplia secularización, ¿verdad? Entre los hechos que determinaron la aparición del positivismo legalista y formalista, pues hay muchos, ¿verdad? Por ejemplo, en Francia surgió la escuela de la exégesis, que se encuentra en el mismo fenómeno de la codificación, que hace que el código se constituya en un manual o un prontuario básico, donde el operador jurídico, sin mucho esfuerzo, hallaba la solución al caso. El código aparece como la vía más simple y breve para la solución de la controversia, restándole protagonismo a las otras fuentes del derecho. Y entonces se volvió la sociedad de las leyes, ¿verdad? Solo todo era ley y ley y ley. En segundo lugar, pues la elaboración y primacía del argumento ese de legislador racional.
O sea que se le reconocía más autoridad al legislador que al juez. Se le atribuía la calidad de sujeto al legislador, de sujeto infalible, fíjense ustedes. Y precisamente se decía por su racionalidad a la hora de crear las leyes y llenar necesidades, ¿verdad? Se suponía, por tanto, que si el legislador es racional, o sea, si es justo, si es ecuánime, también es racional, pues el resultado no es otro que la ley positiva, que también debe serlo, o sea, una ley justa, una ley racional. Y esos eran los criterios, los argumentos, ¿verdad? Por consiguiente, el derecho positivo no reflejaría una voluntad caprichosa y arbitraria del poder, sino objetiva y justa, una voluntad objetiva y justa. Ese era el razonamiento en aquel entonces. Además de lo anterior, este argumento supone que la voluntad del legislador se materializa en la norma jurídica y se expresa en forma clara y completa. De ahí que lo mejor es someterse al dictado de la autoridad soberana. En tercer lugar, la tesis de la separación de los poderes, que desde Montesquieu se convierte en el fundamento ideológico de la estructura del Estado moderno y del ejercicio del poder dentro de ese Estado. Y según esta teoría, las competencias entre los diferentes órganos del poder político deben estar taxativamente establecidas, atribuyéndole al legislativo el poder de creación del derecho mediante la ley y al poder judicial el de su aplicación. De ahí que el juez, según Montesquieu, es la boca a través de la cual habla la ley, y esa era la escuela del exégesis. Y finalmente, la necesidad de certeza del derecho. Necesitaban tener certeza del derecho, desde entonces se buscaba la certeza jurídica, ¿verdad? Para los partidarios de la exégesis, la codificación provee a los individuos un criterio seguro y cierto que les permite saber con anticipación y exactitud las consecuencias jurídicas de su comportamiento. Al tener la sociedad un conjunto invariable y estable de leyes, es decir, un corpus juris, el individuo tiene la certeza de que los jueces resolverán sus controversias con fundamento en ellas y no en otros criterios que pueden ser vistos como arbitrarios. Entonces, digamos que la labor del juez para ellos, según la exégesis, era muy sencilla, solo tenía que aplicar la norma y en la ley estaba todo. No habían variables, no habían asigunes, no habían cuestiones relativas. Todo se juzgaba con la misma balanza, ¿verdad? Cambio, nosotros sabemos que eso no es así, que cada caso es diferente, que no hay dos casos que se repitan en la vida. Siempre hay diferencias. Y entonces al resolver así y no con los criterios de los jueces, pues todo esto venía a ser unos fallos arbitrarios. El positivismo jurídico sociológico antiformalista es otra corriente, ¿verdad? Que con la aparición de las nuevas tendencias en el pensamiento jurídico de corte sociológico y las críticas de las concepciones socialistas, comenzarían a señalarse los límites y las debilidades de la codificación y del positivismo legalista formalista. O sea que con esto, pues entonces surgen las críticas, ¿verdad?, al positivismo legalista. Porque realmente quien solo ve, sin solo se atiene al criterio de la ley, pues es un abogado legalista. Es un criterio legalista. Muy limitado, por cierto, pero algunos hasta se enojan porque se les diga que son legalistas formalistas, ¿no? Según Perelman, en la segunda mitad del siglo XIX y como prolongación de la escuela histórica de Savigny, se opera un giro hacia una visión funcional del derecho. ¿Qué función desempeña el derecho? Y los defensores de esa concepción sociológica del derecho piensan que el derecho sigue siendo
la ley elaborada por el legislador, pero a diferencia del positivismo legalista y formalista, no admite la idea de que la ley sea una simple forma vaciada de contenido. Y dice, la ley tiene un contenido. Obviamente no se trata de un contenido moral, como lo suponía el justnaturalismo, nada que ver, sino de un contenido que viene dado por la intención o lo que quiere el legislador legislar, valga la redundancia, a través de ese medio, a través de la ley. O sea que el legislador no es tan sabio como lo pretendía la escuela del exégesis, ¿verdad? Sino que son personas que obedecen a ciertas tendencias y corrientes políticas, a ciertos intereses. Y eso de la razón pura, para nada, ¿verdad? Porque cada quien tiene sus intereses. Entonces lo que hace el juez es que trata de aplicarlo la ley, pero justamente. Algunos, pues otros no. Entonces, de ahí es que arrancamos propiamente ya con las razones para obedecer al derecho, ¿verdad? Porque el derecho es producto de la voluntad del hombre. Es una reacción contra las especulaciones teológicas y las construcciones metafísicas. Y entonces, haciendo esa crítica, se empieza a separar el derecho propiamente, aparece la ética asociada con la moral propiamente, la religión y otros aspectos valorativos que se van detectando con la codificación. Y uno de sus típicos representantes es Hans Kelsen, ¿verdad? Quien nos donó la creación de la pirámide de Hans Kelsen, muy importante para estudiar, y quien separa el concepto de justicia y la idea de un derecho natural. En su obra más representativa, La teoría pura del derecho, realiza ciencia jurídica a través del método puro, dice él, que consiste en hacer a un lado todo lo ajeno al derecho, y afirma que el objeto de la ciencia del derecho lo constituyen solo las normas jurídicas, ¿verdad? Solamente las normas jurídicas. Y entonces es cuando empieza el análisis del concepto de validez en el formalismo jurídico. Y según Kelsen, solo se puede concebir una norma jurídica válida dentro de un sistema de normas válido. El jurista se refiere a distintos conceptos de validez de las normas y de los sistemas jurídicos. Que una norma sea válida, dice él, significa que existe y pertenece a un sistema jurídico particular. No importa cuál, ¿verdad? Puede ser el de Suecia, el de Guatemala, ¿verdad? Pero una norma es válida, dice Hans Kelsen, porque fue creada mediante un sistema jurídico de cualquier nación, ¿verdad? Reconocido. Pero además la validez de las normas depende de un criterio formal, no material, de tipo procedimental. Es decir, ¿cuál es ese criterio formal de tipo procedimental? Pues es el proceso legislativo, ni más ni menos. Es decir, la norma B es válida, por ejemplo, en este caso, una norma ordinaria del Congreso es válida, sí, y solo si el órgano gubernamental competente, léase Congreso, léase Parlamento, y autorizado por la norma A, que es la Constitución Política, que tiene una jerarquía superior a la norma B. La Constitución tiene una jerarquía superior a la norma B. Si es así, es porque siguió el procedimiento adecuado y estipulado en la norma A, cuando se creó la norma B. Por último, la validez de un sistema jurídico significa que los individuos se encuentran sujetos a las órdenes y mandatos
que las normas de este sistema les imponen. Entonces, para entender mejor, lo que dice Hans Kelsen es de que una norma es válida cuando procede o tiene su origen en un sistema jurídico o un proceso legislativo, que el órgano legislativo esté reconocido en la norma A, o sea, en la Constitución de cada país, y que por medio de ese proceso legislativo se haya creado una norma que es inferior a la Constitución, que es la norma ordinaria, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. Y eso le da validez a la norma, que haya sido creada por medio de un proceso legislativo y que el órgano legislativo esté creado y reconocido por la Constitución de cada país, ¿verdad? Entonces, la validez de un sistema jurídico significa que los individuos se encuentran sujetos a las órdenes y mandatos que las normas de este sistema les imponen. Bien. Vamos a dejarlo ahí porque así continuamos mañana. Lástima que tan corto el tiempo, ¿verdad? Pero vamos a iniciar más temprano, jóvenes. Yo les pido que ustedes ingresen a la plataforma antes, 6:45, porque me están quitando mucho tiempo con eso de estar abriendo a cada quien admitiendo a cada quien, y eso me quita mucho tiempo, ¿verdad? Bien, jóvenes. Así es que más temprano, por favor, 6:45 o 6:10. Hasta luego, jóvenes. Gracias, licenciada. Pase feliz tarde. Gracias, igualmente.